Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver la construcción de una estrategia didáctica. También fue pedido por un suscriptor. ¿Cómo realizo una estrategia didáctica? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Lo vamos a ver por pasos, para que puedan construir según el contenido, todo tipo de estrategia didáctica. Primero, la selección de contenido. No es lo mismo enseñar matemática, lenguas, ciencias, etc. Por otro lado, voy a tener en cuenta el para qué. ¿A qué me refiero con el para qué? A las intenciones didácticas que tengo como docente. Intenciones didácticas. ¿Y a qué se refieren estas? Primero, modelos de aprendizaje. Por ejemplo, selección de contenidos, haría ciencias naturales. Mi intencionalidad dentro del modelo de aprendizaje es que los alumnos aprendan en la experiencia, es decir, el aprendizaje experiencial en relación con otros. Por ejemplo, estoy tomando a Vygotsky en todo lo que son el aprendizaje en interacción social. El contexto de los alumnos. Y en tercer lugar, los aprendizajes previos. Teniendo en cuenta esto, yo voy a tener una intención a la hora de enseñar. También puede ser conductista, es decir, voy a trabajar el refuerzo de algún tipo de conducta que quiero en mis alumnos. ¿Cómo? Esa es la estrategia. ¿Cómo? Pero tengo que tener en cuenta esto antes de centrarme en el cómo. El cómo me va a dar el objetivo. ¿A qué me refiero con el objetivo de aprendizaje? Por un lado, a las técnicas, los materiales, los medios, los instrumentos de evaluación y las herramientas que voy a utilizar para lograr estas intenciones. ¿Sí? Técnicas. Ya vamos a ver el concepto de estrategia. Materiales. Por otro lado, medios. Instrumentos de evaluación. Cuando hablo de instrumentos de evaluación, recuerden que hay varios tipos de evaluaciones. La formativa, la diagnóstica y la sumativa. Y esto va a depender de mi objetivo en el aprendizaje, de la competencia quizás. Por otro lado, las herramientas que voy a querer utilizar. Y todo esto tiene que terminar en la última pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué voy a implementar esta estrategia y no otra? Y ahí voy a tener mi justificación. Porque en ciencias naturales los alumnos aprenden mejor en situaciones de experiencia, en situaciones problema, por ejemplo en matemática. Eso va a depender de mi objetivo. Entonces, ¿qué es una estrategia didáctica? Es un conjunto de elementos que remiten a cómo vamos a desarrollar un contenido. Es decir, esto. Dijimos, es un conjunto de elementos que remiten a cómo vamos a desarrollar un contenido. Entendamos que una estrategia, o sea, cuando hacemos una estrategia didáctica, no es una actividad, son varias actividades. Por ejemplo, un trabajo práctico, una clase oral o una exposición
varias actividades me van a llevar a mi objetivo y todas esas actividades que realice son mi estrategia didáctica, ¿sí? Que tienen que tener todas la misma finalidad y estar integradas. ¿Para qué? Para permitirme mediante todo eso el logro del aprendizaje mediante mi instrumento de evaluación, ¿sí? Bien, espero te haya servido. Si te sirvió, no te olvides de compartir, suscribirte. Si necesitas algún otro tema, puedes dejarlo en los comentarios o hacérmelo llegar a través de nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com. Si necesitas clases online, o en nuestras redes sociales TikTok e Instagram. Desde ya, muchas gracias.